Dominando inmediatamente el centro, este peón ocupa casillas centrales cruciales y se prepara para un rápido desarrollo. Preparándose para una estructura de peones flexible, esto defiende el cuadrado central y abre diagonales para el desarrollo futuro de las piezas. Al disputar inmediatamente el territorio central, las blancas pretenden apoderarse del espacio y restringir las opciones de las negras. Desarrollar un caballo hasta su casilla más natural ahora lo prepara para la expansión del flanco de dama y los posibles desafíos de 5. Al fortalecer el centro y prepararse para el desarrollo del flanco de rey, este caballo da forma proactiva al panorama estratégico de la estructura inicial de peones. Las negras inmediatamente desafían el control central de las blancas, apuntando a una estructura de peones activa y un potencial contrajuego en el flanco de dama. Establecer una presencia central mientras se prepara para un desarrollo agresivo de los caballeros. La captura del peón restablece inmediatamente la simetría central, pero abre líneas donde las piezas blancas pronto pueden volverse activas. Recuperar el peón aquí establece una presencia central sólida, preparando el escenario para una posible presión en el flanco de dama al despejar la columna D. Desarrollar el caballo en C6 disputa activamente los peones centrales y se prepara para un asalto a la estructura central de las blancas. Al soltar temprano un alfil fianchetto, las blancas pretenden tomar el control de la larga diagonal de casillas oscuras, presionando potencialmente el flanco de dama de las negras y creando oportunidades de ataque. Las negras solidifican la estructura de peones y se preparan para desarrollar el alfil del rey, con el objetivo de conectar las torres y lograr una configuración más armoniosa. Cambiar el caballo en C6 abre la columna D para la torre negra y potencialmente crea una mayoría de peones en el centro, ofreciendo juego a largo plazo en el flanco de dama. Recuperar el peón con el peón B abre una diagonal para la dama y el alfil, pero también duplica los peones negros en la columna C, creando una debilidad estructural duradera que las blancas pueden atacar. Este intercambio sacrifica la estructura de peones por la actividad de las piezas, una compensación que requiere una navegación cuidadosa en el medio juego subsiguiente. Solidificar la estructura del flanco de rey tiene como objetivo prepararse para un potencial fianchetto, creando un escudo defensivo y al mismo tiempo buscar desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa, mejorando así la solidez de la estructura de peones. Al solidificar la estructura de peones después del intercambio en C6, las negras ahora desarrollan tranquilamente el alfil hasta su casilla natural, preparándose para enrocar y conectar las torres, todo ello mientras desafían sutilmente el control de las blancas sobre las casillas oscuras centrales. Al solidificar el control central y prepararse para la expansión del flanco de rey, se desarrolla una pieza clave para una casilla natural que sostiene la cadena de peones y apunta a la estructura del flanco de dama. Abrir el centro con este avance de peón tiene como objetivo interrumpir el desarrollo armonioso de las piezas de las blancas y crear un contrajuego inmediato, liberando potencialmente los peones del flanco de dama de las negras y desarrollando nuevas vías de ataque. Garantizar la seguridad del rey ahora permite un desarrollo más seguro de las piezas restantes y un plan más claro para explotar los peones doblados. Poner al rey a salvo asegura esa pieza vital, un elemento fundamental para operaciones futuras y una respuesta prudente al rápido desarrollo de la apertura. La dama ahora apunta audazmente al flanco de dama, creando presión inmediata sobre el peón de C6 y desafiando implícitamente la estructura de peones del flanco de dama de las negras, que ya está comprometida por los peones doblados después de BXC6. Esta postura agresiva obliga a las negras a considerar cómo defender este punto vulnerable sin crear más debilidades ni obstaculizar su desarrollo, lo que podría conducir a un desequilibrio dinámico en el que las blancas tienen la iniciativa. Al revelar un contraataque inesperado, la dama se reposiciona hacia asterisco asterisco de B6 asterisco asterisco, una declaración audaz que desafía el control central de las blancas y al mismo tiempo se prepara para explotar la debilidad persistente en la casilla B2. Esto no es simplemente una defensa del peón D6 sino un ataque proactivo, cuyo objetivo es perturbar el desarrollo armonioso de las blancas e introducir complicaciones inmediatas donde no se esperaban. Observe cómo esta reubicación aparentemente simple de una pieza importante inyecta una dosis de urgencia táctica en lo que se perfilaba como un duelo posicional, obligando a las blancas a enfrentar amenazas en lugar de continuar con su expansión planificada.
Ahora la presión recae sobre las blancas para que reaccionen, para que demuestren por qué sus peones centrales y sus puestos de avanzada de caballos valieron el sacrificio de la pareja de alfiles, o enfrentarán las consecuencias de un campo de batalla que cambia rápidamente. Al establecer control sobre la columna C abierta con la torre, esta maniobra se prepara para ejercer presión sobre los peones del flanco de dama de las negras, especialmente el peón potencialmente débil de C6, al mismo tiempo que ofrece un grado de protección a la propia casilla D4 de las blancas y posibles avances futuros. Esta captura, una táctica audaz, sumerge a las negras en una posición peligrosa y materialmente desequilibrada, sacrificando la estructura de peones a favor de la iniciativa especulativa, e inmediatamente coloca a la dama blanca en una potente postura de ataque en la columna abierta del flanco de dama que exigirá toda la atención de las negras. Recuperar el peón en C6 corta instantáneamente la estructura de peones de las negras, creando peones aislados en el flanco de dama y una configuración defensiva comprometida, al mismo tiempo que abre la columna C para una posible presión. Respondiendo a la vulnerabilidad estructural del flanco de dama, las negras reposicionan el alfil para prepararse para posibles intercambios y centralizar la actividad, con el objetivo de explotar los peones doblados que las blancas ahora poseen en la columna C después de la reciente captura de peones, al mismo tiempo que refuerzan el centro y potencialmente abren líneas para las torres. La dama se aventura audazmente en lo profundo del territorio enemigo, una incursión audaz que apunta a alterar la estructura de peones de las negras y crear amenazas inmediatas contra el peón de C6. Este posicionamiento agresivo obliga a las negras a reaccionar, sacrificando potencialmente material o debilitando la defensa de su rey para recuperar el equilibrio material. Al iniciar un poderoso avance del peón central, las negras ahora buscan explotar las líneas abiertas creadas por los intercambios anteriores. Este dramático sacrificio de peón abre la columna C, con la intención de crear un juego dinámico contra el rey blanco y potencialmente alterar la coordinación de las blancas. El objetivo inmediato es enfrentarse a la dama y activar la torre para que tenga un papel más activo en el juego. La prioridad aquí es solidificar la estructura de peones del flanco de dama mientras se mira al vulnerable rey negro. Recuperar el peón ofrece una influencia central crucial, pero el reposicionamiento de la dama introduce un toque de vulnerabilidad, exigiendo una cuidadosa vigilancia sobre posibles golpes tácticos dirigidos a su puesto avanzado temporal. Simplificar el material ofrece un camino claro hacia un final potencialmente favorable para las blancas, ya que los peones doblados en el flanco de dama para las negras son una debilidad estructural a largo plazo que será más fácil de explotar con menos piezas en el tablero. Los peones doblados en la columna B, aunque son una debilidad potencial, ahora proporcionan un puesto avanzado crítico para el caballo en C6 y anclan la estructura de peones del flanco de dama, preparándose para una posible expansión del flanco de dama más adelante en el juego por parte de las negras. Limpiar la tensión central, ahora que las damas están fuera del tablero, cambia el enfoque por completo hacia el control de las columnas abiertas y la explotación de las debilidades estructurales. Abrazar la columna abierta ahora domina la agenda de las negras, un riesgo calculado que sacrifica la integridad del peón del flanco de dama por una posible actividad en la columna C. Exponer las casillas oscuras debilitadas alrededor del monarca negro con esta captura simplifica significativamente el juego, lo que potencialmente conduce a una estructura de peones favorable para las blancas en el final siguiente. Recuperar el alfil solidifica la mayoría del peón central de las negras, creando una estructura prometedora con potencial para futuros avances, al mismo tiempo que aborda la presión inmediata sobre el peón de 5 y abre líneas para la actividad de piezas. Sacrificar el caballo aquí abre las columnas centrales y presiona al rey bastante expuesto de las negras, al mismo tiempo que libera tus piezas para un ataque más dinámico. Desarrollar el alfil hasta D8 asegura su protección y prepara para un posible desvío hacia el flanco de rey, buscando casillas activas y apuntando a desalojar la estructura central de peones de las blancas. Abrir la columna C ahora obliga a las negras a comprometer su alfil, creando un objetivo claro y centralizando las torres blancas para una posible acción en la vía recién abierta. Recuperar la torre con el alfil aborda inmediatamente la amenaza táctica inmediata, pero también solidifica la mayoría de peones centrales de las blancas y abre la columna para posibles presiones futuras. Consideremos las consecuencias a largo plazo de esta estructura de peones.
Los peones negros del flanco de dama ahora están aislados y requerirán una defensa cuidadosa a medida que la partida avanza hacia lo que probablemente será un final estratégico. Iniciar la torre en la columna B tiene como objetivo explotar la diagonal recién abierta y ejercer presión sobre la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las negras, lo que podría forzar más concesiones o crear objetivos tácticos. Restablecer la tensión del peón central después del cambio es primordial, y reposicionar el alfil para apoyar el avance crea una estructura sólida para las negras, teniendo en cuenta el débil peón B y los posibles avances centrales. Empujar el peón ahora establece un punto de apoyo en el flanco de dama, restringiendo potencialmente el alfil de las negras y creando un puesto de avanzada útil para una torre si surge la oportunidad, al mismo tiempo que se prepara para avanzar más para asegurar espacio y rodear las piezas de las negras. Las negras liberan al alfil, ordenando finalmente la estructura de peones y activando la pieza, pero esto tiene el costo de renunciar a la mayoría de peones centrales, una concesión significativa en este final potencialmente prolongado. Capturar el alfil en D5 con tu propio alfil ahora restablece la igualdad material y simplifica la posición, con el objetivo de explotar el peón de aislado al que pronto se enfrentarán las negras. Este intercambio también abre la columna para su torre, creando potencialmente presión en el flanco de dama de las negras. Recuperar la casilla ocupada por el alfil en C7 afirma la presencia en el centro y se prepara para avances de peones o redespliegue de piezas, con el objetivo de solidificar la estructura central de peones de las negras contra la posible presión del flanco de rey de las blancas. Al recuperar la columna abierta, las blancas pretenden solidificar el control central y prepararse para posibles avances de peones, empujando sutilmente el juego hacia una lucha más posicional donde las maniobras y la colocación precisa de las piezas serán primordiales. El alfil ahora encuentra un puesto avanzado cómodo en D6, observando los peones débiles en el flanco de dama y preparándose para unirse a la lucha por las casillas centrales, apoyando potencialmente un futuro avance del peón o simplemente reforzando la defensa del flanco de rey. Al afirmar su dominio sobre las casillas centrales críticas, el avance de la torre en la sexta fila inmediatamente aprieta el lazo alrededor de la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las negras, forzando una concesión posicional e iniciando una batalla estratégica de final en la que las blancas pretenden explotar el peón aislado. Un reposicionamiento reflexivo de la torre, que tiene como objetivo desafiar la imponente batería de las blancas en la columna C y potencialmente forzar una simplificación que podría aliviar la posición algo apretada de las negras. Abrir la fila electrónica crea una vía inmediata para posibles avances de peones o intercambios de piezas, lo que impacta directamente en la estructura central de peones y ofrece un nuevo ángulo de ataque. Reubicar el rey en F8 solidifica ahora la estructura central de peones y prepara para una posible actividad de torres en la columna D, al tiempo que aleja al monarca de cualquier amenaza diagonal inmediata de las piezas restantes de las blancas. Salvaguardar al monarca se vuelve primordial ahora, mientras el rey pasa sutilmente del potencial fuego cruzado del centro hacia una esquina más protegida. Consolidando la estructura del flanco de rey y preparándose para posibles avances de peones, G6 apunta a asegurar la vecindad inmediata del rey y potencialmente permitir un fianchetto posterior para el alfil, creando una configuración defensiva más sólida contra las piezas invasoras de las blancas. La captura del peón B crea un desequilibrio inmediato en el tablero. Las blancas obtienen una ventaja material, pero a costa de abrir una peligrosa columna semiabierta para la torre negra, que ahora se afianza en el flanco de dama. Las negras desafían audazmente la estructura central de peones de las blancas, buscando inyectar vida a la posición y crear contrajuego. El avance del peón tiene como objetivo atrapar ese peón aislado de B6 y restringir aún más el ya apretado flanco de dama de las negras, abriendo potencialmente un camino para que la torre explote la columna abierta si se vuelve accesible. Liberar el peón en E4 altera dramáticamente la estructura de peones, creando una columna abierta para la torre de las negras y potencialmente debilitando la seguridad del rey blanco al exponer la columna F. La estructura de peones ahora se solidifica, el alfil inmediatamente recupera, con el objetivo de mantener su actividad en la diagonal abierta y disputar la columna D crucial, que pronto se convertirá en central para la lucha que se desarrolla en el final, impidiendo que las negras establezcan una presencia central dominante.
Al recuperar la iniciativa, las negras vuelven a anclar el alfil, preparándose para disputar las columnas centrales abiertas e impedir que los peones blancos avancen más. Al afirmar el control sobre la séptima fila, la torre se infiltra en la posición de las negras, con el objetivo de restringir la movilidad del alfil y potencialmente crear peones pasados en el flanco de dama más adelante. Agarrar ese peón con el alfil abre una batalla posicional compleja, alterando fundamentalmente el carácter del final al crear un desequilibrio inmediato de material. Aunque este agarre de peón, aunque tentador, a menudo conduce a que la estructura de peones del rey se debilite permanentemente por el posterior avance de peón. De repente, la torre aparentemente pasiva ha encontrado un camino para explotar al monarca enemigo expuesto, con el objetivo de abrumar sus defensas y crear amenazas decisivas. La torre retrocede, activándose en la columna D abierta y preparándose para disputar el control junto a la torre blanca. Esta maniobra tiene como objetivo explotar el potencial de contrajuego en el flanco de dama, ya que el peón pasado eventualmente se convertirá en un objetivo, y la torre puede brindar apoyo defensivo crucial o iniciar un intercambio para simplificar la posición y mejorar la seguridad de su propio rey. El reposicionamiento de la torre en la séptima fila inyecta presión inmediata, con el objetivo de explotar la precaria estructura de peones en el flanco de dama de las negras y potencialmente infiltrarse aún más en territorio enemigo apuntando al debilitado peón de B6. El alfil reposiciona, mirando la casilla B6 ahora menos defendida, un intento sutil de consolidar piezas y prepararse para un papel más activo en la lucha que se desarrolla en el final del juego, incluso si eso significa sacrificar algo de potencial de ataque inmediato. Al iniciar ahora la expansión de peones en el flanco de rey, F4 tiene como objetivo asegurar el caballo y potencialmente abrir vías para futuras acciones ofensivas o apuntalar las defensas del monarca contra posibles jaques. Al poner al rey en juego activo, se busca aprovechar las líneas abiertas y crear contrajuego. Una consolidación atrevida a medida que el rey adopta una posición más activa, aunque algo expuesta, con el objetivo de proteger a los peones restantes y potencialmente apoyar un ataque ofensivo. Recuperar las columnas abiertas es primordial para las negras, y reubicar la torre en la columna D ofrece un contrajuego inmediato, amenazando la vulnerable estructura de peones y potencialmente obligando al rey blanco a una posición más expuesta a medida que el material continúa disminuyendo. El avance pionero en el flanco de rey busca establecer una fortaleza para el monarca en medio de este terreno cada vez más abierto, estableciendo potencialmente un avance gradual de los peones para ganar espacio para respirar. Finalmente, las negras reposicionan el alfil, observando la debilitada estructura de peones en el flanco de dama de las blancas y preparándose para activarla a lo largo de la diagonal larga si surge la oportunidad, con el objetivo de explotar el rey blanco algo expuesto a medida que el juego avanza hacia un final. El rey se aventura en la refriega, buscando refugio detrás de la falange de peones, pero se expone a posibles perturbaciones en el centro. Pivotar el alfil hacia la diagonal para observar los peones debilitados del flanco de rey, y al mismo tiempo crear una posible casilla de escape en F8 en caso de que el peón de A5 se convierta en un problema. La torre avanza, con el objetivo de perturbar el santuario del rey enemigo y sembrar el desorden en los debilitados peones del flanco de dama. El reposicionamiento de la torre en la columna B tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego, aunque se libera la presión inmediata sobre la séptima fila. Empujar la torre a la séptima fila crea inmediatamente una inmensa presión sobre los peones del flanco de rey de las negras, con el objetivo de dividir la defensa y potencialmente explotar las debilidades alrededor del expuesto rey negro. Recuperar la columna abierta es un objetivo sensato para la torre, ya que pretende disputar el control establecido por las blancas y alterar sus planes de ataque. Al sentir una oportunidad para restringir las piezas del oponente, las negras reposicionan su torre en el centro, con el objetivo de perturbar los peones blancos y potencialmente crear contrajuego. Acercar al rey al centro promete ser un paso proactivo en la preparación para el final, ya que ahora puede participar más activamente en la defensa de los peones o incluso encabezar un ataque a los peones del flanco de dama. Reclamando la iniciativa, las blancas avanzan el peón H,
con el objetivo de crear una amenaza inmediata contra el monarca negro y potencialmente abrir líneas para un ataque que anteriormente estaba estancado por las piezas bien ubicadas de las negras. Capturar el peón con el rey es un intento desesperado de crear un peón pasado, pero expone al monarca a nuevas amenazas y abandona la protección de casillas importantes. La torre ahora recupera su posición central, pasando por alto amenazadoramente el debilitado flanco de rey de las negras y ofreciendo apoyo a los peones blancos a medida que avanzan hacia la casilla de ascenso. El reposicionamiento de la torre a la sexta fila crea una doble amenaza fascinante, que potencialmente respalda un avance de peón en el flanco de rey y al mismo tiempo contempla un futuro avance en la columna de si el rey blanco decide desviarse. Activar al alfil para acosar al rey contrario con mayor presión y potencialmente crear ataques descubiertos parece ser el objetivo inmediato, con el objetivo de explotar cualquier debilidad en la estructura de peones. Desplazar la mirada del rey hacia el flanco de dama ofrece un intento sutil de escapar de la presión que se está acumulando en el flanco de rey, aunque deja al monarca algo expuesto a posibles avances de la poderosa torre. Al remodelar el ataque, la torre avanza, con el objetivo de agitar el juego en el flanco de rey y capitalizar cualquier debilidad persistente en la configuración defensiva de las negras. Una retirada sorprendente, sacrificando la preciosa estructura de peones por una configuración defensiva, con la esperanza de empantanar las torres en la séptima fila. El monarca finalmente se ve obligado a abandonar su acogedor rincón, creando una deliciosa interrupción en la estructura defensiva. La retirada del rey a G7 parece un vacilante paso atrás, que podría permitir a la Torre de las Blancas un mayor dominio sobre la séptima fila y apretar el lazo alrededor de los peones restantes de las negras. Llevar al rey negro aún más hacia ese rincón bajo amenaza de jaque es una manera magistral de restringir su movilidad. Tras un paciente reposicionamiento, el rey negro se retira, preparándose para anclarse defensivamente detrás de la cadena de peones, una consolidación necesaria en medio de la intrincada estructura de peones de este final y las amenazas potenciales. Explorar ahora la posición avanzada del rey en busca de posibles debilidades, en lugar de un ataque prematuro. Mover la torre desde la séptima fila le permite participar más activamente en el flanco de rey, creando potencialmente amenazas de mate o reforzando un avance del peón central. La activación de la torre en el flanco de dama tiene como objetivo alterar la estructura ahora consolidada de las negras y potencialmente crear peones pasados. Protectora de peones, lo que potencialmente invita a complicaciones tácticas a medida que se aventura más arriba en el tablero. Aprovechando las columnas abiertas, esta maniobra de rey tiene como objetivo alterar las piezas coordinadas de las negras y potencialmente lanzar un peligroso avance de peón con la columna F ahora libre de infiltración.